Ante todo, muy buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico, como ya lo había mencionado nuestro doctor. Y bueno, los integrantes que estamos somos Solange Aybar Barrantes, quien les habla Julio Ernesto Gutarra, Oscar Hernández Ríos, Angeli Hidalgo, Jacome Mijail, Karen Murguía, Michel Román y David Trujillo. Bueno, daré pase a mi compañero Oscar para que empiece. Gracias. Ya, para comenzar, buenos días. Voy a comenzar a hablar sobre la presentación del caso, el relato más o menos y lo que es un poco de la historia clínica. Primero, paciente gestante de 40 años, con edad gestacional de 39 semanas, acude a emergencia por percibir sangre con coágulos en ropa interior. Indica que percibe movimientos fetales y niega dolor, fiebre, flujo y contracciones uterinas. Su fecha de última regla fue el 23 del 9 del 2019. Viene con una presión arterial de 100/60, la frecuencia cardíaca 90, una saturación al 99%. Tiene una altura uterina de 33 centímetros, una dilatación de 0 centímetros, borramiento de 50%, una consistencia firme, una altura de presentación de -4. Seguimos. Algo de sus antecedentes. La paciente tiene, como ya se ha dicho, 40 años. En su estado civil no lo refiere. Su grado de instrucción es una secundaria completa. Su ocupación es ama de casa. El grupo sanguíneo es O positivo. Antecedentes ginecobstétricos. Su menarquia lo tuvo a los 10 años. Su régimen catamenial es de 3-28. Su primera relación sexual los tuvo a los 18 años y el número de compañeros sexuales que ha tenido han sido 2. Es una paciente adulta, no tiene infertilidad, plan familiar, patología ginecología previa tampoco. En su fórmula obstétrica, como antecedentes, tuvo 2 gestaciones, 2 partos a término, 0 partos pretérmino y 0 abortos, y tiene 2 hijos nacidos, vivos hasta el momento. Partos vaginales, ambos partos que ha tenido han sido vaginales, una pelvis normal. En los antecedentes patológicos, la mayoría no los ha tenido, digamos, TBC, diabetes, hipertensión, sífilis, algún HIV, cáncer, un embarazo múltiple, infecciones por microorganismos TORCH, anemias, alergias, todas estas no las ha tenido antes. Cirugías previas, transfusiones tampoco. Como drogas, no menciona haber tenido ninguna. Tampoco fuma y alcohol. El examen general, el estado general sensorio es aparente, regular estado general, es lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona. El aparato cardiovascular, ruidos cardíacos regulares y no hay presencia de soplos. Aparato respiratorio, tenemos el murmullo vesicular que pasa bien en ambos campos pulmonares y tiene un abdomen ocupado por el útero en gestante, en estado de gestación. En examen obstétrico, tenemos como ya se ha dicho, una altura uterina de 33 centímetros, los latidos fetales es de 149 por minuto. El feto está en una situación longitudinal, una presentación cefálica y una posición derecha. En la pelvimetría tenemos una pelvis genecoide con estrechos, en sí a todos adecuados, el superior, medio, inferior. Un tacto vaginal, como ya se les ha mencionado en un inicio, con incorporación de 50%, una dilatación en 0, membranas íntegras y una altura de presentación de -4. Acá fotos acerca de la historia. Y para terminar esta parte, se va a hacer preguntas. Ahí un ratito.
A ver, Andrea Quispe, ¿qué opinas hasta el momento? Bueno, entonces, por lo que podemos ver es que eh, el bebé aún no está encajado porque está en -4. Igual también su dilatación está en 0. Parece que todavía no está en trabajo de parto. Porque, uh, Ya está bien, pero André Gallegos, bajo esa perspectiva, ¿qué te parece? ¿Qué diagnósticos podemos elucubrar? Doctor, yo me conecté cuando estaba en la diapositiva 3, no vi el motivo de emergencia o de consulta de la paciente, solamente vi desde los antecedentes en adelante. Y de los antecedentes en adelante, los antecedentes, nada de importancia, la historia clínica física todavía no es nada de importancia, y la parte ginecológica, lo que había mencionado, es en -4, no es encajado, es una pelvis adecuada para por un parto vaginal, y hasta ahí nomás, donde he podido observar. Y a Ángela Chávez, ¿qué te parece hasta el momento? Ángela, ¿estás ahí? Ya, Ángela Ruiz, ¿qué te parece? ¿Qué diagnóstico vamos a evaluar? Doctor, buenos días. Bueno, comentar que bueno, la gestante viene con sangrado, ¿no? La verdad no logré escuchar bien la edad gestacional, pero me imagino que si estaríamos hablando de un sangrado, podríamos enfocarlo desde ahí, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, de la primera mitad, podría ser un aborto, un ectópico, una mola, por ejemplo. Eso sería lo que le podría decir, doctor. Ya, Belén del Pilar Vázquez. Entonces, como dijo Ángela, es un caso de sangrado, 39 semanas de embarazo. Entonces, ¿cómo lo puedes evaluar? ¿Qué diagnósticos puede ser dentro de tus impresiones diagnósticas? Doctor, desde el punto de que escuché el comentario de mi compañera, puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, puede ser una placenta previa, no escuché exactamente la primera diapositiva. Ya, perfecto. Brian Martín Gómez. Como dijo Belén, una posibilidad de desprendimiento prematuro de placenta, la otra posibilidad de placenta previa. ¿Qué más podrías agregar? Podría ser también una base previa, ya que estamos en un caso de hemorragia de la segunda mitad de parto, del embarazo. Pero tengo una duda, doctor. Es que sobre la fórmula obstétrica, porque la paciente está gestando en este momento, bueno, eso es lo que menciona la historia clínica. Y este la fórmula obstétrica es gesta 2 para 2, pero como no menciona la historia clínica que yo dio a luz o que ha tenido una cesárea, entonces no debería ser gesta 3 o por ahí. Claro, es muy buena tu observación. Hay que recordar que la fórmula obstétrica gesta para. Hay dos puntos de vista. La clásica es gesta poner la gestación actual. O sea, debería ser gesta 3 para 2, porque son 2 hijos vivos, 0 abortos, 0 partos prematuros y 2 que nacieron a término. Entonces, en la fórmula clásica que se enseñaba hasta el año 2000, ¿no? Era eso, ¿no? Gesta 3 para 2, 0, 0, 2. A partir del, a partir del, 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 de lo del CLAP,
de los estudios del CLAP. Entonces, ya disculpen, se fue un rato la señal. Les estaba diciendo que en la fórmula clásica, tienes razón Brian, en la fórmula clásica debería ser gesta 3 para 2002, pero a partir de los estudios de CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología, donde se diseñó esa hoja perinatal que se usa en todos los hospitales, con los antecedentes, con todo lo que es los análisis de laboratorio, el RPR, el grupo sanguíneo, la glucosa, y donde está también cada control prenatal está donde debe estar la presión arterial, las semanas, la altura uterina, los latidos cardíacos fetales, sistema encefálico, podálico. A partir de ahí se vio que la fórmula estaba en antecedentes. Si ustedes revisan su hojita de control prenatal, ¿no?, la que se usa en todos los hospitales, si revisan la hojita de control prenatal, cuando dice G está en antecedentes. Entonces, como está en antecedentes, significa que es antes del embarazo actual. Entonces, actualmente lo que se suele usar es sin el embarazo actual, el gesta. El gesta se usa, como lo han presentado, ¿no? Gesta 2 para 2002. Porque si ustedes revisan su hoja que se usa en todos los hospitales, el gesta y para sería antecedente, o sea, antes del embarazo actual. Si ustedes tienen profesores, digamos, clásicos, que son, sobre todo los que nos hemos sido formados en el siglo pasado, van a ver que la fórmula clásica es con la gestación actual, pero la fórmula moderna, la fórmula que ahora se usa a partir de los estudios del Centro Latinoamericano de Perinatología, que inventó o que diseñó esta hoja de control prenatal, basado en estudios multicéntricos que se realizaron en los años 90, ¿no?, que se realizó en México, en Chile, en Paraguay, Uruguay, Perú. En el Perú estuvieron 3 hospitales, ¿no?, la Maternidad de Lima, María Auxiliadora y San Bartolomé. Y entonces, según la hoja nueva, el gesta y para ya no debería incluir el embarazo actual. El gesta y para debería ser antecedente, entonces sin incluir el embarazo actual. Entonces, esa es la tendencia. ¿Ya? Actualmente, si ustedes revisan los médicos, los ginecólogos de este siglo, básicamente todos van a decirle que ya no incluye el gesta y para clásico, ¿ya?, sino que es el gesta y para es como antecedente. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? La fórmula clásica es la antigua, donde sí incluía el embarazo actual, entonces sería gesta 3 para 2002, pero lo moderno es que ya no incluya, porque es antecedente, entonces sería gesta 2 para 2002. ¿Está bien, Brian, o alguna pregunta? Ya, entonces, como dijo Brian, agregaríamos la base previa. Carmen Lucero, Chihuán, Tito, ¿algo más sabías? No, doctor, serían esas patologías que podría ser después de la segunda mitad. Ya, pero ¿y si es que tuviera una cervicitis o un cáncer de cuello uterino, no habría sangrado? Sí, también. Entonces sí, podría ser una cervicitis también. Claro, o sea, si hubiera un cáncer de cuello uterino, que no necesariamente porque tiene cáncer no va a gestar,
podría haber un sangrado también. En una cervicitis erosiva también podría dar un sangrado. Pero en general, por causa obstétrica, pensamos en esas tres patologías. Entonces, Carmen Miluska, ¿qué te parece el examen físico? ¿Qué opinarías del examen físico respecto a estas tres patologías? A lo que hemos dicho, ¿no? Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y basa previa. ¿Qué opinas del examen físico? Sí, buenos días, doctor. Recién me pude conectar en la diapositiva 5, pero por lo que he escuchado, yo primero evaluaría las características del sangrado y también si presenta algo concomitante a ello, ¿no? Algún síntoma, ¿no? Como dolor que nos podría ir orientando más, pero por lo que hemos leído en las hemorragias del segundo trimestre, las que cursan más con dolor sería, en este caso, una ruptura prematura de placenta, ¿no? En vez de la placenta previa, ¿no? Entonces por ahí podría ir orientándolo, ¿no? Pero no escuché el examen físico. Ya, perfecto, pero ahí hay dos cositas que tengo que aclararte. No es hemorragia del segundo trimestre, sino que es hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no? O sea, porque no es del segundo trimestre, la paciente tiene 39 semanas, no es del segundo trimestre. Ah, claro, sí, disculpe, me confundí. Ya, y lo segundo es de que, si bien es cierto de que tiene un dolor, ya, realmente todavía no estamos muy claros respecto a si es desprendimiento prematuro o si puede ser las otras dos patologías. Caterín del Pilar Acosta, si piensas en desprendimiento prematuro de placenta, ¿el diagnóstico es clínico, ecográfico o cómo es? Es ecográfico, doctor, por medio de una ecografía transvaginal. Pero el DPP cursa también con dolor y contracciones uterinas. Y aquí nos dice en este caso que la paciente lleva contracciones uterinas. Entonces, podríamos estar pensando, podríamos estar pensando en una placenta previa. Y disculpe, la placenta previa por medio de la ecografía transvaginal, no la del DPP. Ya, pero no ha quedado claro, o sea, ¿el diagnóstico de DPP, desprendimiento prematuro de placenta, es clínico o ecográfico? Clínico, doctor. DPP es clínico. Clínico, ¿no es cierto? Ya, Sí, entonces, ya, hay que recordar que el diagnóstico de DPP es clínico, la ecografía a veces, rara vez, o no más de un 40% en el mejor de los casos, la ecografía puede diagnosticar un DPP. La gran mayoría de DPPs no se diagnostica por ecografía. El diagnóstico es clínico, no es ecográfico. Ya, entonces, no hay que confundirse. Ya. Citlayi Alejandra Maday, ¿qué opinas del examen del tacto vaginal que le hicieron a esta paciente? Citlayi no está. Cristian Mejía, ¿qué opinas del tacto vaginal? No, sí, doctor. Nos da a entender que no está en labor de parto, doctor, porque, como ya lo mencionamos hace un momento, dilatación lo tenía, si no me equivoco, en 0, la altura de presentación estaba en -4, o sea, no estaba encajada, o sea, no estaba en labor de parto. Ya, pero David Ali, Vargas, ¿tú opinas algo diferente? Bueno, doctor, siempre cuando nos encontramos en el contexto de una hemorragia segunda mitad, antes de hacer el tacto vaginal se debería hacer una ecografía, ¿no? En el caso de que se sea una placenta previa, el tacto está contraindicado, podemos empeorar el cuadro. Entonces tenemos que asegurarnos, en primer lugar, dónde estaría insertada la placenta, en el caso sea placenta previa, o en el caso que no sea, ahí sí se podría hacer el tacto, ¿no? Pero así, apenas venga la paciente sangrando con dolor y por hemorragia segunda mitad, no se debería hacer tacto. Perfecto, eso era lo que yo quería que responda Cristian.
¿ya? David acertadamente ha hecho esa observación. O sea, si tú estás pensando en placenta previa, ¿por qué le vas a hacer tacto? O sea, estás haciendo iatrogenia. Ya, lo que se ha hecho acá, que me imagino que lo ha hecho el residente, ya, si está viniendo, que dice que está expulsando coágulos, está con 39 semanas, o sea, no puedes hacer tacto vaginal. No puedes hacer tacto vaginal porque si estás pensando en placenta previa, como dice David, o le pides una ecografía, o por lo menos, ya, si quieres examinar, pon el espéculo, pero no hagas tacto, ¿no? Pones el espéculo con cuidado y puedes observar, pero de frente no le vas a hacer tacto. Ya, entonces, David, perfecto, te felicito, buena opción. Ya, entonces, Daihan Jennifer, Aquino. Entonces, ya estamos en este punto que estamos discutiendo que es una hemorragia de segundo trimestre. Ya, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Sí, doctor. Bueno, como ya mencioné que no se debe hacer el tacto vaginal y pedir primero lo que es la ecografía transvaginal por el hecho de que estamos pensando por la clínica que no presenta dolor y más que nada sangrado, indicar la ecografía transvaginal y bueno, a la vez ir pidiendo los exámenes de rutina y hacer aunque bueno, los latidos cardíacos fetales creo que estaban dentro de lo normal, con 149 creo, entonces igual hacer un monitoreo de bienestar fetal también, porque ella se encuentra con 39 semanas y es una paciente añosa. Ya, perfecto. Diego Alfonso, ¿la ecografía le pides transvaginal? Solamente Diego Alfonso González, ¿le pides transvaginal o también le pides obstétrica? Doctor, sí, solamente le pediría de obstétrica, doctor. Claro, de inicio le pedirías una obstétrica, ¿no es cierto? O sea, de inicio una obstétrica, porque con la obstétrica puedes ver dónde está la placenta. O sea, de inicio no vas a pedirle una transvaginal, al inicio le pides una obstétrica y con la obstétrica puedes ver dónde está insertada la placenta, si está abajo, está arriba, si está arriba ya pues ya sabes que no es, ¿no? Entonces de inicio le pedimos su ecografía obstétrica y ya si vemos que está abajo lo complementamos con el TOR transvaginal, ¿no? Ya, perfecto. Entonces eso hay que tener en cuenta. Diego Armando Pacahuala, ¿qué más le pedimos a esta paciente pensando en que puede ser placenta previa o basa previa? Diego Armando creo que no está. Eric Joel Méndez, ¿qué opinas? ¿Qué más le pedimos a esta paciente? Aparte de la ecografía. Ay, doctor, buenos días. Le pediría igual un hemograma, un examen y un perfil de coagulación para ver. Ya, perfecto. Claro, está bien lo que dice Eric, porque ya tienes que ver, pues cuánto tiene de hemoglobina, cómo estamos en el hemograma y también ver cómo está su coagulación. Y aparte eso, esta paciente potencialmente ya es quirúrgica, ya sea por basa previa o ya sea por placenta previa. A pesar de que no debió hacerse el tacto, ya sabemos que no está en trabajo de parto y está sangrando. Entonces, entonces pasemos a la exposición, a ver qué cosa le pidieron. Bueno, continuando la exposición, ¿qué pedimos? Los exámenes auxiliares. Siguiente, Julio. Julio. Ya. Empezaré hablando hablaré sobre los exámenes auxiliares. Continúa, por favor. Donde le hemos pedido descarte, se le ha pedido a la paciente descarte de ETS, una antes. Donde se le hizo una prueba rápida de VIH, la cual salió negativa, una para hepatitis B negativa y una prueba no treponémica de RPR para sífilis negativo. Bueno, también se le hizo control hematológico. Bueno,
su grupo, que fue ORH negativo, más positivo, disculpe, el ingreso presentó una hemoglobina de 15.3 y un hematocrito de 45.4%, y el control 11.8 hemoglobina y hematocrito 35.8%. Al ingreso de la paciente solo se tomó esto para en cuanto a la hematología. Siguiente, por favor. En la bioquímica, en la creatinina, valores normales 0.64, glucosa, valores normales 88 miligramos por decilitro, urea también 20 miligramos por decilitro. En hematológicos, leucocitos aumentados, valores casi de 12.000, plaquetas en valores normales, hemoglobina 15.3, ligeramente aumentada, no es significativo. Hematocrito 45.4 gramos sobre decilitros. Después a la paciente se le realizó un examen de orina, en el cual siguiente, Julio, en el cual el examen macroscópico se vio que era un color amarillento, un aspecto ligeramente turbio. Bueno, la turbidez en el examen de orina se puede ver, como sabemos, a varios aspectos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una leucocituria, una eritocituria, ¿no? También podría ser, bueno, si fuera más marcada una proliferación bacteriana o por precipitación de sales, ¿no? En el examen bioquímico H6, que está normal, una densidad de 1020, también dentro de los valores normales. El examen microscópico encontramos células escapsas, leucocitos, 1 a 3 por campo, hematías 8 a 10 por campo, y gérmenes, una cruz. Siguiente, por favor. Bueno, se le realizó a la paciente una ecografía transvaginal, debido a lo que el doctor Lino ha comentado, que con lo que es posibles diagnósticos que podríamos estar pensando. La posición, una anteversoflexión, bordes regulares y, bueno, gravidez. Miometrio homogéneo sin nódulos y cervix cerrado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para la ecografía quisiéramos pedir al doctor Lino si podría explicar esa parte, que él fue el que estuvo más en esto, que realizó la operación. Doctor Lino. O sea, acá está el orificio del cuello, y acá está la placenta que cubre todo el cuello, ¿no? Una parte, por lo menos, cubre el cuello, ¿no? Y esto de acá, los costados, es el útero, ¿no? Ya más arriba, si vamos más arriba, ahí debe estar la cabeza. ¿Ya? Entonces, la siguiente ecografía. Y acá también se ve, a ver, y acá también lo vemos, ¿no? Acá está el cuerpo de acá, este cuerpo del útero, y acá ven que la placenta acá se insinúa. Un ratito, ¿dónde está la mano acá? Ahí está la placenta, ¿no? Entonces, obstruye el cuello, ¿no? Entonces, lo negro que ven arriba es el líquido amniótico, ¿no? Acuérdense que el líquido siempre se ve negro, y lo blanco es placenta y lo de los costados es el cuerpo del útero. ¿Ya? Entonces, ya no hay duda que es una placenta previa. Ya, a ver, sí, ¿qué más hay? Sí, continuando, se le realizó a la paciente un test no estresante. Bueno, donde se toman varios parámetros, como ya sabemos, la frecuencia cardíaca, bueno, la basal, ¿no? Que, bueno, es el promedio de la frecuencia cardíaca en por lo menos 10 minutos, la variabilidad, que son oscilaciones de la frecuencia cardíaca fetal en un minuto, aceleraciones, y acá se tomó en 30 minutos, bueno, que son el aumento de más de 15 latidos con una duración de 15 segundos, lo cual se hace en una relación a la frecuencia cardíaca fetal basal,
Las desaceleraciones que son disminuciones de más de 15 latidos con una duración de más de 15 segundos, también en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Movimientos fetales, ¿no? Que son mayor de 5 movimientos en 10 minutos. Bueno, acá podemos asignar puntajes de acuerdo a esto, lo cual en la frecuencia cardíaca basal 120-160, 2 puntos, variabilidad 5-9, 1 punto, aceleraciones en 30 minutos más de 5, 2 puntos, desaceleraciones ausentes 2 puntos, y movimiento fetal más de 5, 2 puntos. En total tenemos 9 puntos, lo cual esto están dentro del rango normal, 8 a 10 el rango normal, así que conclusión, un buen bienestar fetal adecuado. David, ¿no había sí, David, ¿no había la foto de la gráfica, por si acaso? No, de la gráfica no. No había, ¿no? Ya, No, hubiera sido no, interesante porque en la gráfica, aparte de lo que se ve en la línea del corazón, también se ve la línea de contracciones uterinas, ¿no? Entonces, yo imagino que esta paciente no tenía muchas contracciones uterinas. Si hubiera sido un DPP, obviamente que hubiera tenido una contracción muy sostenida, ¿no? Bueno, seguramente eso faltó la gráfica del monitoreo. Ya. ¿Qué más había? Ahí terminan los exámenes auxiliares, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, seguimos con Evelyn. Evelyn Díaz, ¿qué te parece hasta ahí? Está todo aparentemente una placenta previa. No, el diagnóstico ya prácticamente está hecho. Ya, ahora, ¿qué hacemos, Evelyn? ¿Qué hacemos? Evelyn, ¿qué hacemos? Bueno, hemos visto que el bebé está bien y que es una placenta previa parcial. Tenemos que estabilizar hemodinámicamente a la madre y pues como ya está es un embarazo a término, podríamos, no sé, llevarla tal vez a una cesárea porque como es placenta previa no podría dar un parto vaginal. Perfecto, entonces Felipe Javier Lepage, dime, ¿cuántas clases de cesárea conoces? ¿Qué clase de cesárea se le haría a esta señora? ¿Qué opinas? ¿Cómo es el manejo de la cesárea? Sí, sería bueno, de los tipos de cesárea hay cesáreas selectivas y cesáreas de emergencia. En este caso de la paciente debería hacerse un término de la gestación, o sea, sería una cesárea de emergencia por el tema del hallazgo que se ha encontrado. Y se debería hacer eso, ¿no? Una cesárea de emergencia, en este caso de la paciente, debido a su edad gestacional que se encuentra de 39 semanas y el hallazgo de la placenta previa que se ha encontrado, ¿no? Ya, perfecto, Felipe. Gino Centeno, digamos lo que ha dicho Felipe es si es de emergencia o es selectiva, pero respecto a la incisión sobre el útero, no sé si has visto algún informe de cesárea. Entonces, tú en los informes que has visto de cesárea, ¿no has visto ahí que ponen incisión segmentaria? O sea, se hace la incisión sobre el segmento, ¿no? ¿Qué cosa es el segmento, Gino Centeno? ¿Te acuerdas? La verdad que había visto, doctor, incisión horizontal y incisión vertical. Segmentaria no lo recuerdo, la verdad. Ya. Gloria Fernández, ¿te acuerdas del segmento uterino? Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Te acuerdas del segmento uterino? ¿En qué parte está? ¿Cómo se produce? No sé si has visto algún informe cesárea que dice incisión segmentaria uterina. No, doctor, no he visto un informe de segmento uterino, perdón, que mencione de cesárea. Ya, perfecto. Grace Ramos, ¿has visto algún informe cesárea por si acaso? No, doctor.
más que todo sabía que era un corte horizontal o un corte vertical. No he visto los tipos de cesárea que se hacen en las cirugías. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, a ver, vamos a tratar de explicarlo. El útero, conforme va aumentando de tamaño en el embarazo, ¿ya? A partir de la semana 28, se forma un espacio entre el cuello uterino y el cuerpo uterino. Se forma una elongación, un alargamiento entre el cuello del útero y el cuerpo del útero. Ya, en ese espacio que se alarga, esa es la parte que es el segmento uterino, sobre el cuello y debajo del cuerpo del útero. Entonces, ese espacio que se alarga, eso se llama el segmento, ya el segmento uterino. Y ahí es donde se hace usualmente la incisión horizontal de la cesárea, porque es el sitio donde sangra menos, porque es un poco delgado, no es tan grueso como el cuerpo uterino que está más arriba, donde se va a cortar más músculo y va a sangrar más. Entonces, la cesárea usual se hace horizontal sobre el segmento uterino. Entonces se llama incisión segmentaria uterina horizontal. ¿Ya? A ver, Halder y Drugo, ¿ustedes les han hecho clases de cesárea ya o todavía? Sí, pero en el seminario nada más. Ya, pero no sabías lo del segmento, ¿sí? No, para nada, doctor. Eso no me brindaron información de eso. Ya, bueno, entonces, ya, como no está, digamos, no está informado, las cesáreas normales las hacemos horizontal sobre el segmento, o sea, sobre el cuello y debajo del cuerpo uterino. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos por la ecografía la posibilidad de que esta placenta previa y fuera posterior, ya, o sea que aparte de cubrir el cuello, la inserción sea en la parte posterior del útero, entonces nosotros hubiéramos ido más arriba y le hubiéramos hecho una incisión corporal media, vertical, para no coger la placenta, ¿ya? Pero lamentablemente esta parte era placenta previa y la incisión era anterior, o sea, aunque lo hubiéramos hecho corporal, íbamos a perforar placenta. Entonces no teníamos oportunidad de hacer una incisión media sin tocar la placenta, porque la placenta era anterior y previa. Entonces para cortar, o cortábamos el segmento o cortábamos en el cuerpo, vertical, pero igual íbamos a coger placenta. No hay forma de quitar la placenta. ¿Ya? Entonces la idea era explicarles a ustedes de que hay dos tipos de incisiones, ¿no? La segmentaria y la corporal. ¿Ya? La corporal se hace cuando tienes problemas en el segmento o quieres evitar algo en el segmento, la placenta, algo quieres evitar, entonces ahí haces la corporal. Ya, entonces sigamos con la exposición, por favor. Está bien. Buenos días, compañeros. Bueno, un poco para seguir recordando, nos quedamos terminando los exámenes auxiliares. Entonces, hasta el momento, no sé si alguno quisiera opinar sobre algún síndrome que podríamos pensar o cuál sería básicamente el síndrome para centrarnos luego a diagnosticar a la paciente. Hola. Bueno, con respecto a los síndromes, nosotros plantearíamos el síndrome hemorrágico, el cual lo planteamos debido a que la paciente viene con oligometrorragia, una hemoglobina que tiene una disminución de 3.5 gramos por decilitro
y porque en el examen de orina se encontraron hematías. Creo que se quedó en Gisela, si no me acuerdo de la lista. No sé. Sí, se quedó en, se quedó en un varón, se quedó, no me acuerdo. en Jacqueline Mesa, se quedó ahí, doctor. Sí, Bueno, sí. ¿qué nos podrías decir con respecto a estos síndromes? Pues, ¿qué diagnósticos diferenciales nos podría dar la paciente? Bueno, yo también estaba planteando el síndrome hemorrágico, puesto que es por lo que acudió, y bueno, ya incluso haciendo la valoración clínica y de la ecografía se pudo llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, si se va a manejar por síndrome, sería un síndrome hemorrágico, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Luego sigue Jackie Reyes. Jackie, ¿tendrías alguna observación con respecto a la presión arterial y a la altura uterina que se mencionó anteriormente? Sí, bueno, respecto a la altura uterina dijeron 33 centímetros. Me parece que, y la paciente tenía 39 semanas, entonces me parece que no va tan acorde. Y lo que es su presión arterial, creo que estaba en 100 con, no me acuerdo ahorita, pero me parece que estaba normal, no, que estaba baja, perdón, 100 sobre, no me acuerdo, pero eso podría ser. Sí, Belvin ha levantado la mano. Belvin, creo que quiere hablar. Sí, disculpe, doctor. Quería saber cuál era la frecuencia cardíaca, disculpe, no la recuerdo. Claro, eso es importante lo que dice Belvin, porque si es que la frecuencia Para poder sacar cardíaca el índice de shock. es más de 100, claro, si es más de Para poder sacar 100, el índice de shock. claro, efectivamente. ¿Tienen ahí el dato, alumnos? Sí, doctor, la frecuencia cardíaca de la paciente estaba en 90. Por eso es que a pesar de que sí, la paciente tiene unas presiones bajas, no llega todavía a estar inestable. Pero estaría en un tipo 2, un tipo 1, tipo 2 de la clase de shock, tipo de shock. Claro, en realidad, cuando usualmente se considera, cuando es más de 100, se considera que ya hay una taquicardia, ¿no? Y 90 es un poco dudoso todavía, ¿no? 90 es un poco dudoso. Ahora su saturación era buena. No tenemos 90 y presión 160. O sea, todavía no estamos tan bajo, todavía no es. Y no hay tanta taquicardia. ¿Ya? La hemoglobina tampoco no es muy baja, ¿no? Ya, entonces, sigamos. Sí, doctor, disculpe, no sé si usted quisiera hablar sobre la altura uterina o lo menciono yo. Ya, bueno, respecto a la altura uterina, nosotros nos basamos en las medidas que ustedes, no sé si han visto en las cintas métricas que son complementarias del CLAP, ¿no? Aparte de la tarjeta perinatal, aparte del programa, aparte del PINAR, ¿no? del CLAP, también el mismo Centro Latinoamericano de Perinatología ha hecho unas cintas métricas donde ahí se encuentran las semanas y la altura uterina promedio, ¿no? Respecto, por ejemplo, a 18 semanas, la altura uterina promedio, 25 semanas, una altura promedio, 37 semanas, una altura uterina promedio, 40 semanas, una altura promedio. Entonces, según el Centro Latinoamericano de Perinatología, la altura promedio para una gestación de 39 semanas es entre 29 centímetros a 34 centímetros, ¿no? Hasta 35 centímetros. Entonces, lo mínimo sería 29 centímetros y lo máximo 35 centímetros. Más allá, ya se consideraría que es una altura grande,
y 29 o menos ya se considera que es una altura chica. Hay que recordar de que esos son, la altura es algo referencial. Sin embargo, nosotros siempre, actualmente, nos vamos a la ecografía, ¿no? En la ecografía nosotros tenemos calculamos el peso fetal. Sabemos de que el peso fetal no debe pasar más de 4 kilos, ¿ya? Porque si es más de 4 kilos, según nuestros protocolos, ya va a hacer cesárea, ¿ya? Entonces, Jefferson Pinto, para saber el peso fetal, ¿qué parámetros necesitamos en la ecografía? Jerry Minaya, ¿qué medimos en la ecografía para saber el peso fetal? Jerry, ¿estás ahí? Sí, Melvin. Sí, te escucho. Pues la edad gestacional, doctor, para ver también la edad gestacional y también el diámetro, por ejemplo, podría ser, o sea, la edad gestacional de la madre, o sea, en qué semana está. Podría ser también, a nivel ecográfico no sabría decirle, doctor, específicamente. Ya, perfecto. ¿Alguien levantó la mano, creo? ¿Nadie levantó la mano? Hola, doctor. Sí. Soy Jefferson Pinto, tuve problemas con el internet. Ya, perfecto. Ya, entonces, Jordi... ¿Qué fue lo que preguntó? No escuché bien. Jefferson, decíamos que la altura uterina nos servía para saber digamos, el tamaño fetal, el peso fetal, si era el feto grande o chico, ¿no? Pero que actualmente preferíamos la ecográfica. ¿Hasta ahí está claro? A ver, Melvin, Sí. ¿qué opinas? En la ecografía tenemos que buscar el diámetro biparital, el abdominal y la longitud del fémur para poder medir el peso. Ya, yo te felicito, pero el diámetro biparietal no exactamente. Acuérdate que, sobre todo en tercer trimestre y 39 semanas, la cabeza se va presionando con la pelvis. Entonces la cabeza es un parámetro importante, pero más importante, como tú dijiste también, el fémur y el diámetro abdominal. ¿Ya? Entonces hay que acordarse que con el fémur y el diámetro abdominal es que vamos a calcular el peso fetal. Con el fémur y el diámetro o la circunferencia abdominal. Con esos dos parámetros vamos a calcular el peso fetal. Con la cabeza no tanto porque, como te digo, a medida de que avanza la gestación, la cabeza va amoldándose a la pelvis y su diámetro a veces ya no es tan confiable. En tercer trimestre, sobre todo ya a fines de embarazo, para edad gestacional y para peso nos va a servir más el fémur. Y para completar el peso, fémur más circunferencia abdominal. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, otra cosa más, que es más exacto que la altura uterina, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Ya, entonces, estábamos acá con José Reyes, ¿no? José Félix Reyes. Ya, José, una pregunta. ¿Cuánto más o menos crees que puede, en promedio, cuánto es lo que está estandarizado para que se equivoque la ecografía en el peso fetal?
Creo que eso era mediante la fórmula de Harlow, que ya lo había mencionado mi compañero, de las tres variables, y creo que es de más o menos 15%, doctor. Claro, en realidad está estandarizado que la ecografía se puede equivocar más o menos 300 gramos. ¿Ya? Más o menos 300 gramos. Entonces, esto es lo que nos dice que es lo normal que se puede equivocar la ecografía. ¿Ya? Ya, entonces ya hemos visto cómo calculamos el peso fetal con la ecografía y hemos visto también la altura uterina. ¿Ya? Ya, entonces sigamos, por favor. Está bien. Con respecto a eso, pues vamos a tener una impresión diagnóstica, la cual nosotros consideramos como una gestación de 39.3 semanas por fecha de última regla y una hemorragia de segunda mitad del embarazo. Sin embargo, al tener una hemorragia de segunda mitad del embarazo, el diagnóstico es muy general y planteamos diagnósticos diferenciales, los cuales son placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y basa previa. Creo que no preguntaron a Jordi, no sé si nos podrías comentar un poco sobre los factores de riesgo que tiene placenta previa. ¿Me escucha? Sí, sí, se te escucha. Sí, sí te escucho. Ya, bueno, el factor de riesgo más importante sería una cesárea anterior, ¿no? Pero de ahí también puede ser una paciente añosa o una mujer multípara. ¿Aló? Claro, sí, estaría bien. Bueno, creo que sigue Joseph. Joseph, ¿nos podrías comentar algo sobre los factores de riesgo sobre desprendimiento de prematuro de placenta? Sí, Angeli, sería un DPP anterior, por ejemplo, ¿no? Puede ser traumática también, o en pacientes con edad avanzada. Preeclampsia también es un factor conocido para DPP. Sí, de acuerdo. Con respecto a basa previa, no sé si Jackie Condorcuya, ¿podrías decirnos algo sobre los factores de riesgo? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, se te escucha. Ya. Basa previa principalmente es por una anormalidad del cordón umbilical, ¿no? Una mala distribución de en el cordón umbilical. Eso sería básicamente. Claro. Bueno, para comentar un poco más sobre eso, como ya lo mencionaron, pues dentro de la placenta previa vamos a tener las cesáreas y la multiparidad como factores de riesgos importante. Luego, que la paciente sea añosa, considerada mayor de 35 años, que tenga algún antecedente de legrado o miomectomía, que genere una lesión dentro del endometrio, el periodo intergenésico corto, una placenta grande o un tumor uterino. Con respecto a DPP, como también ya lo mencionaron, el antecedente de importancia es que haber tenido un DPP anterior, preeclampsia, un trauma abdominal o una ruptura prematura de membrana, entre los otros factores de riesgo que se ven en la diapositiva. Y con respecto a basa previa, igual sería, como ya lo mencionaron, la implantación anómala del cordón, que puede ser velamentosa o del óvulo subseriato. Con respecto a la paciente, ella presentaba factores de riesgo de todos estos, que era multípara, porque tenía 2 embarazos previos, y que era añosa, ¿no? Porque tenía más de 35 años. Para seguir con los diagnósticos diferenciales, no sé si Karen, ¿me podrías comentar un poco sobre cómo inicia el cuadro tanto de la previa, DPP o basa previa?
Leila levantó la mano. Leila. Sí, doctor. En la clínica del comienzo de placenta previa es lento, en TPP es brusco y en basa previa también suele ser brusco. Sí, eso está bien. Bueno, Carla Luna, ¿nos podrías comentar algo sobre el origen del sangrado en cada una de estas tres patologías, por favor? Sí, en el caso de placenta previa, el sangrado más que todo viene a ser de las arterias, porque se menciona que es rojo rutilante. Eh, en el en el desprendimiento, creo que es más venoso, o sea, es de origen venoso, y pues en el de la basa previa viene a ser, bueno, puede ser tanto arterial como venoso, creo. Sí, Nadia. Ya, en cuanto al origen, si te refieres si es materno o fetal, tanto en placenta previa y DPP es de origen fetal, en cambio basa previa mencionaron que es perdón, materno, y en basa previa mencionaron que era fetal. De acuerdo, sí. Ambas, como lo dice Nadia, con respecto al origen de si es materno o fetal, estaría bien. Y con respecto a lo que dijo Carlita, que es sobre la basa previa, es básicamente sangrado rojo rutilante, también estaría bien. Pero eso ya vendría a ser como que el sangrado, que es rojo rutilante, y en DPP es un poco más oscuro. Y con respecto a la basa previa, pues depende de el vaso que se lesione del cordón umbilical. Con respecto al estado materno, Kelly Najarro, ¿nos podrías comentar un poco de cómo se encontraría la paciente en los tres casos también? Sí, bueno, en la placenta previa el paciente puede estar normal como también puede estar inestable. En cambio, en un DPP y ya en una rotura uterina, sí, la paciente se va a encontrar inestable, ¿no? Incluso choqueada. Claro. Kevin, ¿nos podrías comentar algo sobre el dolor o la presentación clínica referente al dolor en los tres casos? El dolor que percibe la madre, ¿no? El dolor en la placenta previa puede estar ausente, ¿no? En cambio, ya en un DPP el dolor es permanente y incluso en una rotura uterina el dolor es más intenso. Claro, ¿y en la basa previa habría dolor perceptible por la mamá? Bueno, ya en la basa previa, sí, Samira. En la basa previa no presenta dolor. Sí, exacto. La basa previa, al ser una lesión de vasos umbilicales del feto, pues la madre no presenta síntomas de dolor. Bueno, para pasar al siguiente ítem, que es el tono uterino, no sé si Kevin nos quisieras apoyar a diferenciar estas tres patologías. Bueno, entonces, Laurie, ¿crees que nos podrías ayudar a diferenciar? Claro, en el DPP el tono uterino está aumentado y en el caso de placenta previa sé que el tono uterino puede estar normal y en base previa supongo que también. Claro, con respecto al tono uterino, pues sí, en placenta previa el tono uterino es normal o incluso blando, en DPP va a estar hipertónico y en basa previa también va a estar blando.
La dinámica uterina se refiere a las contracciones que pueda presentar la paciente. No sé si Leila nos quisieras apoyar en darnos los diagnósticos. Sí, claro, me dijiste sobre las contracciones. En placenta previa suelen aumentar con el sangrado las contracciones. En lo que es DPP disminuyen las contracciones con sangrado y en la basa previa aumentan las contracciones con sangrado. Ya, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Todo lo que hemos mencionado, pues básicamente está bien, porque lo único que sería para agregar que no lo mencionamos es que en la base previa, pues para diferenciar el sangrado, podríamos hacer un test de Abdo-Downey, en el cual vamos a diferenciar la hemoglobina fetal de la hemoglobina materna. Y con respecto a lo demás, estaría bien, porque hemos completado el cuadro. En relación al caso presentado, la paciente tenía un dolor ausente, un tono uterino blando y la dinámica uterina estaba sin actividad. Con respecto a estas tres patologías, en relación al feto, tenemos estos 4 datos que nos podrían ayudar, ¿verdad? Entonces, no sé si Ligia nos podrías ayudar con decirnos cuánto o cómo se presentan los movimientos fetales en estas 3 patologías. Sí, ¿aló? Bueno, en realidad, tan específico como movimientos fetales y las frecuencias cardíacas, no lo tengo muy en claro, pero lo que sí sé es que en el desprendimiento prematuro de placenta, el sufrimiento fetal es variable, mientras que en la placenta previa va a ser infrecuente y en la base previa va a ser frecuente. De acuerdo. Bueno, no sé si Marco nos quisiera apoyar sobre cómo se encuentran los movimientos fetales en estas 3 patologías. Sí, entonces, como no hay una... ¿Se me escucha, no? Ya, y como en la placenta previa no hay una amenaza al feto, los movimientos fetales pues pueden estar normales. En el caso del desprendimiento del DPP, como hay una amenaza ya al feto, deben estar alterados. Bueno, no debe haber movimientos fetales, y aparte por la misma contracción tetánica del útero, que impide que se perciba estos. En el caso de la base previa también hay afectación del feto, y pues, por lo tanto, no estoy muy seguro, pero asumo que debería estar reducidos esos movimientos fetales. De acuerdo, sí, está bien. Bueno, María Domínguez, ¿podrías hablar algo sobre la frecuencia fetal? ¿Cómo la podríamos encontrar en estos 3? Sí, buenos días. Bueno, en la placenta previa, para empezar, como dijo mi compañero, no hay sufrimiento fetal. Entonces, bueno, la frecuencia cardíaca fetal va a estar normal y bueno, también el test no estresante va a estar normal en el monitoreo fetal. A diferencia del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que ahí sí habría sufrimiento fetal y bueno, podríamos encontrar bradicardia fetal o taquicardia fetal, ¿no? Y podríamos encontrar también del mismo modo en el test no estresante pérdida del bienestar fetal o incluso muerte. Y también las DIP2, que son indicaciones de sufrimiento fetal. En la base previa, bueno, tampoco hay bueno, puede, como es un sangrado fetal mismo, también va a haber sufrimiento fetal y muerte, así que de hecho va a haber variaciones en los latidos cardíacos. Y también vamos a encontrar el test no estresante alterado. Sí, gracias. Como ya lo mencionó Majo, pues en
tanto en la frecuencia cardíaca como el test no estresante, en placenta previa va a estar normal, va a tener un bienestar fetal adecuado. El DPP la frecuencia cardíaca va a ser variable y va a haber un sufrimiento fetal. Y en base previa, pues como los vasos sí son del feto, va a haber un sufrimiento fetal. Con respecto al orificio cervical interno, María Jiménez, ¿nos podrías decir más o menos qué es lo que vamos a encontrar en estas tres patologías a la inspección del orificio? Bueno, no sé, la siguiente es María Pía. No sé si quisieras opinar. Bueno, la siguiente es María Jesús. Ya, en el orificio cervical interno, en placenta previa abierto. ¿Te refieres a si está abierto o cerrado? Claro, o si es que vamos a encontrar, o sea, a la inspección con la especuloscopía, porque bueno, en estos pacientes, como ya tienen hemorragia de segunda mitad, no se puede hacer tacto, pero en la especuloscopía que podríamos encontrar, ¿no? A la visión. Porque en este caso en placenta previa, bueno, casi en todos vamos a encontrar sangrado, ¿no? A la inspección. Pero también tendríamos o sea, veríamos la placenta, ¿no? En placenta previa y en DPP o en masa previa, ¿qué observaríamos? Más que todo sangrado. Y sensibilidad también a la palpación. Sí, César. Perdón. Bueno, creo que Pía quiere hablar. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ya, justo lo que les había comentado, lo que estabas comentando, de que creo algo en relación a la placenta, como que en el orificio interno, en la placenta previa, sí se podía plantar, pero, o sea, sí se puede ver la presencia, se puede palpar la placenta, ¿no? En diferencia del DPP, que no se puede palpar la placenta. Y bueno, como la base previa más que todo es por los vasos, se pueden palpar ahí los vasos fetales. Sí, básicamente eso era a lo que nos referíamos y como ven también hemos completado el cuadro y eso es, ¿no? Y con respecto a la paciente, el examen se le ha encontrado que la paciente percibía los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca era normal porque el feto tenía frecuencia de 149 y tenía un bienestar fetal adecuado. Ahora voy a dar paso al doctor para que nos pueda explicar un poco más acerca de cómo vamos a encontrar las ecografías en estas tres patologías. Ya, en la placenta previa, ¿no? Tenemos acá, como ustedes ven, el cuello uterino que está marcado con una flechita, ¿no? Y acá arriba está la placenta donde está marcada por las otras flechas. En este caso, la placenta previa total. Lo que ya les dije, lo negro de acá es el líquido amniótico, ¿no? Es el líquido normal de la placenta, del embarazo, y el cuello en este caso está cerrado, ¿no? Ustedes ven acá la línea está cerrada. Ya, en la otra ecografía, acá vemos también el canal cervical, ¿no? Y vemos que la placenta también está ocluyendo todo el canal cervical. Entonces la placenta está
ocluyendo sobre todo una buena parte de todo el canal cervical de una previa completa, ¿no? Una previa completa, y lo de acá abajo es el líquido amniótico. Entonces, en estos dos casos, obviamente que hay que hacer cesárea, ¿no? Lo que sí acá no se puede ver es con la ecografía obstétrica podríamos ver si es que la placenta es anterior o posterior. Si fuera anterior, igual tenemos que hacer la cesárea y entrar con la incisión a través de la placenta para sacar al bebé. Si fuera posterior, sí podríamos hacer una mediana corporal y evitar la placenta para sacar al bebé, ¿no? Eso es pero está bien esa es básicamente la descripción de estas dos ecografías, que son transvaginales en este caso, ¿no? Son transvaginales. Acá tenemos otras ecografías también, donde se ve en la de acá, en la primera, espera un ratito, ahí está. Acá tenemos el cuello uterino, ¿no? Acá está el OSI, el orificio cervical interno, ¿no? Pero acá no vemos placenta, ¿no? O sea, acá no hay placenta. O sea, este es el cuello que está cerrado y no hay placenta. Entonces, eso sería normal prácticamente. En la 2, no tenemos 2, esta es la figura 1, ¿no? Esta es la 2, ya, acá sí vemos placenta, aunque no está tan claro porque está teñido por el lila. Entonces se supone que ese teñido por el lila es la placenta previa total, ¿no? Que ese es el tejido de placenta. Está dibujado acá el cuello uterino cerrado, ¿no? Y se supone que esta es la placenta que está ocluyendo todo el canal uterino. Acá tenemos la placenta previa oclusiva, pero se podría decir, habría que ver si es que ocluye, en este caso ya no ocluye total, sino ocluye parcial, ¿no? Una placenta previa parcial ocluye parte del orificio. Y esta última ya no está como placenta previa parcial, sino está fuera del orificio, ¿no? Está entre más de 10 milímetros y hasta 2 centímetros, entonces una placenta previa marginal. En este caso es un poco discutible, en la marginal es discutible si se va a hacer cesárea o no, y sobre todo si es primeriza o multípara. A veces se dice que en la marginal el segmento se amplía y en la última parte del embarazo la placenta va, como se dice, va a subir un poco. Va a subir un poco y ya no va a quedar, ya no va a ser previa y no va a ser necesaria la cesárea. De acuerdo al sangrado y de acuerdo a la ecografía final que tomemos transvaginal, que tomemos en el momento ya que esté el momento del parto. Ya, entonces sigamos. Ya, este es un desprendimiento de placenta, pero acá sí, bueno, a veces se puede ver, a veces no se puede ver. Ya, teóricamente, este blanco es la placenta y este negrito debe ser el desprendimiento, porque este de acá es líquido. Este es líquido, entonces este negrito es el sangre. Y acá también vemos, ya esa es basa previa, ¿no? Ya, acá esto debe ser costilla. Esto es acá está la placenta y esto es sangre, ¿no? Entonces también hay que acordarse que, digamos, solamente 30%, 40% se puede ver ecográficamente el desprendimiento de placenta. Ya, sigamos en la otra. Y ahí ese es un basa previo, ese es el Doppler, ¿no? Ese es el Doppler, y ahí se ven los vasos cerca al orificio, ¿no? Ya, la que sigue.
Ya, ecografía vaginal. Ah, ya, eso es lo que es lo de la paciente, ¿no? Sí, doctor. Eso era lo que se halló en la ecografía de la paciente. Ya, ya, entonces eso es lo que había. Ya, entonces sigue Angeli, sigue para ya seguirnos, ya creo que vamos a ir al tratamiento, creo. Sí, doctor. Con esto ya terminaríamos para ver el diagnóstico definitivo de la paciente, que sí sería una basa previa, placenta previa total, ya que vimos todos los antecedentes que tenía la paciente. Y, bueno, ahora van a explicar algo sobre el tratamiento. Sí, buenos días de nuevo con todos, compañeros. Sí, vamos a hablar sobre placenta previa, pero antes quería hacer un poquito de ahondar un poquito más de las definiciones, pero algo breve para no extender tanto la exposición e ir directamente con el tratamiento. La placenta previa habla cuando se refiere, cuando está situada antes, una inserción total o parcial de la placenta cerca al segmento uterino inferior, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que es la principal causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿No? Tenemos este cuadro, hablar. Y tenemos que hablar algo de la migración placentaria, que es un término aplicado para describir el desplazamiento de la placenta en relación con el cervix, especialmente con el orificio, el segmento uterino inferior, desde una dilatación baja o previa a una posición superior del útero. En sí, si la placenta no se mueve y no se conoce en el detalle el mecanismo por el cual es el desplazamiento aparente. El término migración es incorrecto, por así decirlo, porque la placenta no se mueve ya que persiste la invasión de la decida por vellosidades coriónicas en uno y otro lado del orificio cervical. Bueno, esa es una teoría del que se habló, básicamente en un estudio de Sanderson y Milton, del cual hizo un estudio justamente de placenta previa y hablaba sobre esa teoría de migración placentaria. Bien, ahora como ya había hablado mi compañera acerca de los factores de riesgo, vamos a mencionarlos de manera breve. En cuanto a los factores ovulares, teóricamente están ocasionados por la maduración de blastocistos, y los principales factores maternos, como ya lo habíamos hablado, las incisiones uterinas previas, los legados previos, la gestación múltiple, la edad materna, justamente de la multiparidad. Estos dos últimos que hablábamos, la edad materna y la multiparidad, son los factores de riesgo que presentaba nuestra paciente en este caso. El tabaquismo, la raza negra, ciática, historia de hemorragia anteparto, un borde placentario grueso que cubre el orificio cervical y una longitud cervical corta. Estos básicamente los factores de riesgo que ya hemos visto. Y este es un cuadro de que a mayor de 35 años el riesgo de placenta previa es mayor, justamente como en el caso de nuestra paciente. Y bueno, ¿y cómo clasificamos a la placenta previa? Tenemos placenta incensor baja, placenta marginal, placenta previa parcial y total. La inserción baja o lateral, hablamos de menor de 2 centímetros cerca del orificio cervical inferior, la marginal que está en el borde del OSI, y la parcial cuando está ocupando mayor del 30%. Y la total o central que ya está ocluyendo totalmente el OSI, que es la más frecuente y justamente la que nuestra paciente tuvo. Bueno, este es un estudio del materno perinatal, que solamente queríamos hablar sobre los factores de riesgo, del cuales en su mayoría fueron los legrados uterinos previos, también las cesáreas previas y las gestantes añosas. Muy bien, ¿cómo es la presentación clínica de este paciente? Bueno, ya lo había explicado mi compañera, es indolora, inicia en el segundo trimestre o más adelante. Es de inicio silente, sin prodromos. Es una sangre roja brillosa, líquida, rutilante, porque partimos de que es de las arterias espirales, sin sufrimiento fetal ni estabilidad hemodinámica. Pero si es como el cuadro también es progresivo, hablamos que durante el parto se puede hacer tan intensa que puede comprometer la vida materna fetal. Bueno, el diagnóstico, ya lo hemos sondado bastante,
es un útero blando, relajado y no extendido. Un examen se puede realizar con espéculo, con mucho cuidado, y como ya habíamos mencionado, no se debe realizar el tacto vaginal. Es decir, se va a hacer un diagnóstico bajo sospecha clínica y una identificación del tejido placentario próximo o cubriendo el orificio cervical inferior. Durante la eco, como lo habíamos enseñado, puede ser primero una ecografía transabdominal y luego una ecografía transvaginal. Para ello, la transabdominal nos da una tasa de falsos positivos mayor. Es por eso que la gold estándar hablamos de que es la transvaginal, que vemos que su sensibilidad y especificidad es mayor. Incluso se puede usar en casos de hemorragias activas. Y la resonancia magnética se habla cuando se encuentra posterior, la placenta está posterior, o una sospecha de acretismo placentario. Muy bien, respecto a ello, con nuestra paciente, ya hemos mencionado bastante cuál es el síndrome, incluso el diagnóstico. Tenemos que saber cuál es el manejo. Para el manejo ya lo habíamos hablado con el doctor, e incluso los demás compañeros. Vamos a hablar que el manejo primero es estabilizar al paciente, ¿no? Primero hospitalizar, una vía endovenosa y control de la uresis, el estado hemodinámico y el estado del feto y la edad gestacional, las pruebas hemáticas para corroborar cómo está el estado, ¿no? Luego en sí de la causa, la placenta previa, vemos cuál es la magnitud del sangrado, la edad gestacional, su madurez fetal, el tipo de placenta previa, que lo vemos con la ecografía, el sufrimiento fetal, la presentación y situación fetal. Esto es muy importante al momento de vamos a hacer la cesárea. Y los manejos del parto, y como ya habíamos hablado, en las no oclusivas y estables puede ser por parto vaginal, y las oclusivas e inestables cesárea, que en su mayoría son las que se presentan. En cuanto a la histerectomía, se habla de que un porcentaje pueden presentar este tratamiento, más aún si es que hay un acretismo placentario agregado a esta patología. Bien, este es el reporte operatorio, que es lo que queríamos hablar, y que el doctor aquí, que estuvo en la operación, me pueda ayudar. Bueno, en la intervención quirúrgica se hizo una cirugía, una ligadura o sección de trompas de falopio durante la cesárea, anestesia epidural, un tiempo quirúrgico de 94 minutos, y el diagnóstico preoperatorio era una gestante de 39 semanas con placenta previa total, y se hizo una cesárea por placenta previa total con bloqueo tubárico bilateral. En cuanto a los hallazgos, se hizo un recién nacido vivo encefálico, sexo masculino, peso de 3.345 miligramos, un agar de 8,9 y placenta corporal anterior. Incidentalmente se aprecia una masa de 4 por 5 centímetros en cara posterior del útero, consistencia blanca y vascularizada. Ese fue el reporte operatorio que tuvo nuestra paciente. Y ese fue el procedimiento quirúrgico del cual se le realizó a nuestro paciente, ¿no? Tenemos la asepsia y antisepsia, más la colocación del campo estéril, la incisión tipo Losange, una disección por planos hasta la cavidad, histerotomía en Roma, extracción del recién nacido encefálico, un clampaje y sección, extracción manual de la placenta más escobillonaje, una histerorrafia, con caducrómico en 2 planos, una ligadura de arteria uterina izquierda, y revisión de la hemostasia y bloqueo tubárico bilateral según la técnica de Pomeroy. Y un cierre por planos hasta la piel. Doctor, no sé si desearía aquí comentar un poco cómo fue la cirugía. Bueno, en estos casos es una placenta que había que atravesar la placenta para llegar al feto, ¿no? Entonces en estos casos sabemos que la operación va a ser un poco sangrante porque vamos a, no solamente vamos a cortar el útero, sino que vamos a cortar la placenta. Vamos a hacerle un orificio para rápidamente llegar al feto y sacarlo. Sabemos de que si nos demoramos, mientras más nos demoremos, va a haber mayor sangrado, ¿no? Y si va a haber sangrado, entonces va a ser más difícil para el feto tener un buen upward,
Entonces no hay otra forma, como dijimos, si hubiera sido posterior, hubiéramos una cesárea vertical corporal para evitar la placenta. Pero como la placenta estaba anterior, entonces hicimos una segmentaria y horizontal y atravesamos la placenta, sacamos al feto y en ese afán de sacar al feto, ¿no? Como hemos ampliado la incisión, se nos desgarró la arteria izquierda, ¿no? Por eso es que ustedes ven ahí en el reporte que hay una ligadura de la arteria uterina izquierda, porque ustedes recuerden de que las arterias uterinas vienen a los costados del útero, ¿no? Vienen a los costados del útero, y entonces, como cuando hemos abierto para sacar el feto, ahí se nos ha lesionado un poco la arteria uterina izquierda, pero eso ya lo vimos después de sacar el feto, y después una vez que sacamos al feto, lo entregamos al neonatólogo, y después extraímos la placenta, limpiamos, y una vez que ya estábamos ya solamente con el útero, vimos que estaba sangrando una ramita de la arteria uterina izquierda. Entonces, por eso es que hemos tenido que ligarla para que no sangre, y después hemos procedido a la sutura del útero, ¿no? Por lo demás, la paciente, ella había firmado su orden de ligadura de trompas, por eso es que se le hizo aparte de la cesárea, se le hizo la ligadura de trompas, ¿no? Y la incidencia que hubo, pues, fue el desgarro de la arteria uterina izquierda, que a veces sucede, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, porque tuvimos una ligera dificultad para perforar la placenta del feto. Por eso es que abrimos un poquito más la incisión y ahí se nos desgarró la arteria uterina izquierda, ¿no? Por eso es que ustedes ven en el reporte la ligadura de arteria uterina izquierda. ¿Ya? No sé si alguna otra pregunta, alguien quiere preguntar de la operación. ¿Nadie levantó la mano? No, doctor, nadie va a preguntar. Ya, entonces, bueno, el hecho es de que así ha sido la cirugía, ¿no? Entonces, sigamos, Julio. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la teoría de cesárea, justamente lo que habíamos hablado un poco. Bueno, vamos a decir que hay 4 tipos de cesárea: las electivas, en curso del parto, la urgente y la emergente. La electiva es aquella que es una intervención programada, que se realiza antes de realizar el trabajo de parto. Y esta es por una patología materna o fetal. Lo vemos en las patologías de presentación podálica o en la macrosomía fetal. Luego están las cesáreas en curso de parto. Estas se realizan durante el parto por indicación materna o fetal, y aquí está, y son otras indicaciones, ¿no? Las cesáreas urgentes es la que se realiza como consecuencia de una patología de la madre o del feto, en la que se sospecha un compromiso del bienestar fetal. Y esta lo podemos ver en prolapso del cordón umbilical, y se habla de que tiene que durar 30 minutos. Es algo estándar. Y la cesárea emergente, ¿no? Bien, ahora para hablar de la cesárea, tenemos que recordar que siempre se debe utilizar un antibiótico profiláctico antes de realizar la cesárea, que en general es una cefazolina. Eso es importante porque he visto que nos pueden preguntar. Luego, en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a tener hay ciertas incisiones para ver la piel, ¿no? Está la incisión de Maillard, la de Joel-Cohen, la incisión de Fanstein, que es la principal, es la que más se usa, que es una transversal, la laparotomía media infraumbilical y la incisión tipo Losange. Que la tipo Losange se hace cuando hay unas cesáreas previas. Luego se realiza la apertura del tejido celular subcutáneo con una disección en Roma, una incisión transversa de la fascia aponeurótica, y se hace, por último, la apertura de los músculos rectos, y cuando se realiza manualmente, cuando no hay cesáreas previas. Además, hay apertura del peritoneo, que se da digitalmente, y la plica vesical.
Luego de lo que estaba hablando el doctor en cuanto era una incisión segmentaria transversal, que es la de elección, o una incisión corporal vertical o clásica. Eso es lo que estábamos hablando. Y la segmentaria transversal o baja, que es la de elección. ¿Por qué es la de elección? Justamente porque tiene menor riesgo de sangrado, menor riesgo de traumatismo, pero hay un mayor riesgo de lesionar los vasos uterinos, como es el caso, me parece, de nuestra paciente. En cambio, la incisión corporal vertical puede ser vertical baja o clásica, y la vertical clásica, ¿no? Que estos son más sangrantes y más traumáticos para la paciente. Por último, ¿cómo es la extracción del feto, no? Para la extracción del feto, si es una presentación fetal, cefálica, tenemos que tener en cuenta que el primer cirujano se coloca a la izquierda y introduce su mano izquierda dentro de la cavidad uterina para elevar y flexionar la cabeza del feto. Luego el cirujano ayudante, se podría decir, realiza una presión a nivel del abdomen, y una vez que se produjo el expulsivo de la cabeza fetal, se procede a la realización de la extracción del hombro anterior. Y por último, el cuerpo fetal. Bueno, la presentación en fetal patálica es otro asunto. Y el alumbramiento es dirigido igual con la administración de oxitocina, y la histerorrafia es con caducrómico, se puede hacer en 2 planos o un plano. En este caso se hizo en 2 planos, que es la más efectiva. Y bueno, eso es todo en cuanto al tratamiento que queríamos abordar, y el caso que habíamos presentado de una placenta previa total. Sí, Julio, una cosita. Sí, doctor. Sí, puedes retroceder el otro slide de la cesárea, que ese ahí nomás. Ahí, no. Ahí okay, me parece que hay, no, ese no. Es ese, está bien. No, el otro. Ese, está bien, ahí. Ya, mira, ahí te he puesto de que la reparación es con sutura crómica 2.0. Yo creo que ahí hay un poquito de cierto error, porque sabes que lo que se usa es un crómico 1.0. ¿Ya? Okay. El 2.0 es muy delgado. Sí, el 2.0 es muy delgado. Eso se usa para peritoneo. ¿Ya? Pero el crómico 1 ya es el que usamos usualmente para la cesárea, y en 2 planos. Algunos, inclusive, está referido que se puede usar el Vicril 1 también. Ya, pero usualmente usamos el crómico 1, que es más grueso. ¿Ya? Entonces el 2.0 es un poquito delgado. Si tú usarías el 2.0 para útero, de repente se te rompe, porque es un poco delgado. ¿Ya? El 1 sí está bien, el 1, o puede ser el 2, pero el 2 es muy grueso también. ¿Ya? El 1 es usualmente que se usa, o Vicril 1. Ya, creo que esa solamente sería la observación. Ok, doctor, gracias. Bueno, y eso sería todo. No sé si habría preguntas. Y bueno, nuestra bibliografía que usamos. Y gracias. Ya, ¿alguna pregunta, por favor, alumnos, para que todo esté claro? Sí, te escucho, Laurí. Doctor, consulta. Al hacer la ligadura de la arteria uterina, ¿esta ligadura trae complicaciones o las colaterales logran cubrir su función? Esa es una buena pregunta. Hay un arco no arterial que por la parte de abajo llega a la arteria uterina. ¿No? Cuando ustedes revisan la arteria uterina, es una rama de la arteria ilíaca interna. Entonces, de los 2 lados, la arteria uterina que nutre a parte inferior del útero, viene de la arteria uterina, que es parte de es una rama de la ilíaca interna. Y por arriba hay otro arco que viene de las arterias útero-ováricas, ¿no? Y al final van a nutrir la parte superior del útero. Entonces la parte superior del útero va a nutrir la arteria útero-ovárica. Las arterias ováricas vienen de la arteria aorta.
¿ya? Entonces van a nutrir la parte superior del útero y la arteria uterina la parte inferior. En realidad, cuando se liga esta arteria, no hay problema porque el resto de las arterias va a suplir lo que se ha ligado a esta arteria uterina. Entonces no va a haber felizmente mayor problema y se puede quedarse el útero sin ningún problema porque va a ser suplido de la arteria, ¿no? Ya ha pasado varias veces y felizmente no ha habido ningún problema. Es más, cuando hay atonía uterina, una de las técnicas es ligar las arterias uterinas, ¿no? Cuando sangra demasiado el útero, entonces una de las técnicas es ligar las dos arterias uterinas para tratar de disminuir el sangrado, ¿no? Entonces no hay problema con ligar la arteria uterina a la urea, pero es una muy buena pregunta. Sí, ¿alguien más levantó la mano? María José. Sí, doctor, buenos días. Justo, bueno, yo había visto en el Radiati un caso, bueno, de una paciente que había venido de provincia referida por un hematoma de pared, y bueno, cuando volvimos a abrir la cirugía, que había sido una incisión suprapúbica como la que menciona, encontramos que el hematoma, bueno, era abundante y era por causa de la arteria epigástrica inferior, que, bueno, no la habían ligado adecuadamente. ¿Qué incidencia hay de esos casos? Bueno, esa era mi pregunta. ¿Qué incidencia hay de que ocurra o con qué incisiones son más frecuentes? Ya, una buena pregunta. Hay que recordar que el plano es un poquito distinto. Nosotros estamos ligando el útero, entonces ahí se nos puede producir un hematoma cerca a la incisión, ¿no? Cerca a la incisión, o sea, un hematoma cerca al segmento se nos puede producir. Pero eso, felizmente, en el momento de la operación tú ves, o sea, una vez que haces los dos planos, revisas si hay algún hematoma. Una vez que has hecho los dos planos del útero, revisas que si hay un hematoma. ¿Qué pasa con el hematoma si hubiera? Tú ves como un bultito de sangre que va creciendo ahí dentro, al costado de la incisión, es como un bultito de sangre que va creciendo. Entonces tú vas viendo en ese momento que el hematoma crece. Entonces, antes de que siga creciendo, pones una pinza Kelly, lo comprimes y das tu sutura. Ya, pero eso es a nivel del útero. Ahora, lo que tú me dices, María José, es a nivel ya de músculo, ¿no? O sea, es más afuera. O sea, ya hemos cerrado el útero, ya lo hemos colocado en su sitio, ya hemos cerrado la aponeurosis, ¿ya? Y después en músculo, probablemente nos ha quedado sangrando la epigástrica o alguna de las arterias ya a nivel muscular, ¿no? Entonces, ya ese es un hematoma de pared. Ya no estamos hablando del útero, que el útero está dentro del abdomen, ya no estamos hablando de aponeurosis, que ya la hemos cerrado, ya, sino que estamos hablando ya más afuera a nivel muscular, ¿no? O sea, digamos, antes de la aponeurosis está el músculo. Entonces, si antes de cerrar la aponeurosis, a ver, vamos a recordar cuáles son los planos que incidimos. En la cesárea primero incidimos la piel, después la grasa. ¿Ya? Una vez que incidimos la piel y la grasa, después nos queda la aponeurosis. ¿Ya? Después de la aponeurosis, abrimos la aponeurosis y nos quedan los músculos rectos, abdominales. De ahí abrimos los músculos rectos, usualmente cuando es primera cesárea con digital, y si es segunda o tercera cesárea ya podemos cortar lo mínimo posible para que nos dé espacio. Y después ya que hemos incidido piel, grasa, aponeurosis y hemos abierto músculo, recién ya tenemos el útero. Entonces el útero, ahí recién le hacemos su incisión segmentaria. Sacamos al bebé, sacamos la placenta y al revés, entonces, ¿no? Al revés. Primero hacemos nuestros dos planos de útero, ya podemos coser o no peritoneo parietal que es encima del útero, y después una vez que ya vemos que el útero está ok, que ya no hay ningún problema en el útero, entonces ya nos vamos a peritoneo o podemos ya de frente irnos a músculo. Entonces esa parte de músculo es lo que tenemos que ver si puede haber un hematoma o hay un sangrado o algo para suturarlo, ¿no? O sea, nosotros revisamos músculo y de ahí si es que vemos algo sangrante le ponemos su Kelly
y lo cauterizamos, o si es muy fuerte el sangrado, a pesar del cauterio no responde, entonces ponemos su Kelly y ligamos ahí sí con CAU crómico 2.0, ¿ya? Entonces con eso ya nos controla el sangrado. Si no lo advertimos, entonces lógicamente ahí se nos va a crear un hematoma, ¿ya? Pero ese es un hematoma de pared, no es de útero, ¿ya? O sea, ya estamos afuera del útero, estamos ya en plano muscular, ¿ya? Pero lo mismo nos puede suceder, ya cerramos músculo, cerramos aponeurosis, y si no, digamos, si la grasa también no la suturamos bien, el plano graso, sobre todo en gorditas, entonces igual se nos va a producir un hematoma de la parte grasa, ¿no? De la parte grasa. Pero lo que tú dices es a nivel de músculo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros operamos gorditas, es más fácil que, a pesar de que hayamos suturado vasos, nos puede ser un seroma, ¿ya? Porque la grasa de las gorditas no se pega bien. Entonces, usualmente cuando operamos gorditas, les recomendamos que apenas se levanten al día siguiente, usen su calzón faja, ¿no? Para que esté bien apretada la grasa, para que no nos produzca el seroma, ¿no? Porque el seroma ya es, porque no se ha pegado bien la grasa, entonces se aprecia el líquido, y después de la semana está saliendo el agüita. Dice, se ha infectado, no es que se haya infectado, sino que es el agüita de la grasa que no se ha pegado bien. Entonces no hay infección si no hay seroma. Entonces esas son las complicaciones que pueden producirse y que son relativamente usuales. Sí, ¿alguna pregunta más, por favor? Porque si no quedó claro. Gracias, doctor. Sí, como le dije, era un hematoma de pared y porque había bueno, la arteria epigástrica inferior era la que sangraba. Sí, claro, eso hay que, sobre todo en la parte muscular, hay que ver bien que no sangre nada para que no haya ese problema. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más, por favor? Ya, entonces, sí, Stephanie, dime. Sí, doctor, tenía una duda acerca de la incisión tipo Losange que mencionó mi compañero, porque nos habían explicado más sobre la incisión tipo Panel State. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es muy buena observación, Stephanie, te felicito, porque realmente hay un error de tipeo. En realidad el reporte pues lo hace el residente, ¿no? El R1 que pasa a R2. En este caso creo que estaba un poco cansado, porque losange es cuando hay cesárea anterior, ¿no? ¿Qué significa losange? Significa que tú hagas tu incisión alrededor de la cicatriz de la cesárea anterior, ¿ya? La sacas la piel y la grasita que está debajo de la piel, y sacas esa cicatriz de piel y lo desechas, y entonces ya te quedas sin cicatriz, y ya tú haces tu cesárea ya sin cicatriz, o sea, has rodeado todo la cicatriz con el bisturí, has extraído la piel y la grasa, y ya te quedas sin cicatriz y ya sigues haciendo tu incisión. Entonces ese es el losange. Ok, doctor, muchas gracias. Como tú tienes razón, en este caso no se hizo losange, ya porque era cesárea primaria, entonces no había por qué hacer losange, ¿no? Entonces ahí ha habido un error del R, pero digamos, nosotros hemos dejado como están las cosas, no, la historia no ha sido alterada para nada, ya, porque es una historia real que ha sucedido hace 10 días más o menos, ya. Entonces no hemos alterado nada para presentarles a ustedes exactamente con nuestra iatrogenia del tacto, que no sé quién lo habrá hecho, ya, y con estos errores de tipeo que también son digamos, que es la verdad de lo que ha pasado con nuestro residente, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, no ha habido losange, es una incisión primaria, no ha habido losange. Ok, doctor, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Rosario, estaba preguntando el puerperio, fue bien, felizmente, no hubo ningún problema. Actualmente, usualmente, antes de la pandemia, estábamos dando el alta a los 2 días y medio, ya ahora el alta lo estamos dando al día y medio, ya, para tratar de que haya menos posibilidades de contagio, ¿no? Pero no hubo ningún problema, al día y medio se fue de alta, no hubo ningún problema, salvo que la hemoglobina bajó, como ustedes vieron, ¿no? Unos casi 3 puntos prácticamente, ¿no? Por lo que la cesárea fue sangrante. Y aparte de eso, también
Si ustedes ven el tiempo de operación, 90 minutos es largo. Y eso se debe a la ligadura de la arteria que hemos hecho, que ahí hemos perdido tiempo. Porque una cesárea normal, promedio, pues máximo una hora, ¿no? 60 minutos. En 90 minutos es excesivo, ¿no? Es una cesárea ya un poco larga. Ya, pero ha sido por la ligadura de la arteria. Como les digo, es un caso real que ha pasado, no podemos ocultar las cosas. ¿Ya? Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Bueno, entonces, sí, escucho. doctor, disculpe, con respecto a la paciente con ligadura y todo eso que se le realizó, ¿cuánto, digamos, se le deben hacer algún tipo de chequeo específico en el postoperatorio? Porque usted mencionó que ahora se les da de alta rápido, pero ¿podría presentar de repente algún problema tardío? Bueno, los problemas que usualmente se presentan en la cesárea, felizmente, con nuestra cefazolina que ponemos y con nuestra sala, que más o menos es una asepsia más o menos importante, la mayoría no se infecta. La tasa de infección de herida, que es la complicación más frecuente, estará pues de una cesárea en 80, ¿no? O sea, son pocas. La mayor cantidad de complicaciones en Vitarte, en las cesáreas de Vitarte, son infección de herida operatoria. O sea, son pacientes que después de 5 o una semana vienen con su herida flogótica, con eritema, que está caliente y que está supurando, ¿no? Que está saliendo un poco de pus. Entonces la abrimos y sale más cantidad de materia y después la limpiamos y bueno, curación diaria, y si es pequeña, se hace curación diaria en su casa y poco a poco se cierra. Si es muy grande, la hospitalizamos, limpiamos la herida y después de unos 5 o 6 días que está la herida limpia y antibióticos, la volvemos a suturar, ¿no? Rehabilitamos bordes y volvemos a suturar. Pero eso se verá cada meses o cada 2 meses y medio. O sea, esa es nuestra complicación más frecuente de Vitarte, la infección de herida operatoria. Hematomas muy poco, la verdad. Hematomas hemos tenido así uno a las 500. Hematomas de a plano muscular, ¿no? Otro plano y de útero. Solamente he visto últimamente un solo caso que habrá sido hace 3 meses. No lo operó el asistente, lo operó el R3 creo que fue, con el R2, y ahí, cuando uno, digamos, ya es residente y ya cree que la capacidad de ser buen residente es que tú seas veloz en la cesárea, ya empiezan a fallar las cosas. Porque en ese afán de velocidad, algunos pasos de la cesárea te los saltas un poco. Entonces, en ese caso, hubo parece que el ángulo de la incisión del útero no lo agarró bien y hizo un hematoma de ángulo, ¿no? Y eso rápido tuvo que resolverse porque estaba sangrando y empezó a estar taquicárdica y la hemoglobina empezó a bajar. Entonces, creo que a las 6 horas lo reoperaron y ya pudieron coger bien el ángulo que no lo habían suturado bien, ¿no? Pero eso es a las 500, pues. Y lógicamente, digamos, la gran cantidad de problemas que tenemos casi siempre es de los residentes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que puede de alguna manera justificarse porque todos hemos sido residentes y todos, y esa parte de formación, pues es así, ¿no? Es así, o sea, yo me acuerdo que en los 2 últimos años, o 3 últimos años, solamente había un caso grave de problema de lesión de la aorta con la paroscopía, ¿no? Y fue causado por un residente, ¿no? Entonces, eso yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Pero así pasa, pues, así pasa. Felizmente que fue de alguna manera solucionado por el cirujano general, pero imagínate una cosa grave, ¿no? Una lesión por la paroscopía de aorta, complicado. Pero bueno, yo creo de que si ustedes cuando sean residentes también hay que tener calma, hay que tener, no siempre la velocidad significa que tú seas mejor. Sino lo mejor es que los pacientes no se te compliquen, eso es lo mejor. ¿Ya?
Entonces, bueno, eso es pero como te digo, la mayor cantidad de complicaciones de evitarte en cesárea son infecciones de herida operatoria que se ve a los 5, 7, 8 días, ¿no? Esa es la mayor complicación. Ahora, lógicamente, si hay alguna complicación va a venir en emergencia. Estamos atendiendo todos nuestros pacientes por emergencia, ¿no? No es igual como si estuviéramos en la época normal, pero de alguna manera lo estamos solucionando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, bueno, ya hemos cumplido 2 horas. Julio, entonces, haz la despedida. Muchas gracias. Gracias a todos. Ok, doctor. Sí, Julio. bueno, muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperemos que haya sido de su agrado la ponencia y hayan aprendido un poco más sobre la placenta previa total y cómo es su tratamiento, ¿no? Gracias, doctor Lino, por acompañarnos. Eso sería todo. Bueno, gracias, gracias, estimados alumnos. Y hay que adaptarnos a los tiempos que estamos, que no son buenos, pero en realidad esto es no es parte de la formación. Hay que recordarse que nuestros residentes están en pleno ejercicio y están en plena, siguen avanzando ellos, ¿no? Los internos sí han abandonado el hospital, estamos en internos, así que yo me imagino que estos 6 meses que no están laborando los recuperarán después, pero los residentes sí están presentes y acaba de salir la promoción de R3, así que más bien yo no sé cuándo van a ingresar los R1 nuevamente, pero seguimos en la labor, seguimos esencia, seguimos avanzando y seguimos esperando que ustedes sean mejores que nosotros, porque ya cuando seamos mayores, o más mayores de lo que somos, ya iremos a donde médicos jóvenes como ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, muy amable.